Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las variantes de SARS-CoV-2 y el impacto en la vacunación, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que tenemos que saber previamente es que este virus se ha ya mostrado como un enemigo formidable, ¿verdad? Nosotros que estábamos acostumbrados a ver la influenza y que cada cierto tiempo salga una nueva cepa con unas variantes, nos hacía pensar que de repente este SARS-CoV-2 iba a ser similar, cosa que no ha sido así. Ha demostrado que tiene una gran capacidad de adaptación para tratar de seguir dándonos problemas. Solamente para conocer un poquito de ante qué nos estamos enfrentando, voy a poner aquí mi puntero láser. Esto de aquí son ultras microfotografías de los cilios respiratorios. Esto quiere decir que esto que parecen fideitos aquí, son los cilios respiratorios de las células de nuestra faringe, de nuestra garganta, por ejemplo, en la cual esto que parece telaraña son el moco que nosotros producimos, y esos puntitos que parecen estrellitas que están por acá y que aquí en esta otra foto están mucho más grandes, ese es el virus SARS-CoV-2, ¿ok? Ese es el llamado virus del COVID-19, que es la enfermedad que produce. Y si hacemos una aproximación y un esquema, vamos a ver una cosa semejante a este esquema de aquí abajito, este dibujito, en el cual vemos que parece un alfiletero con muchos alfileres incrustados con la cabecita hacia afuera, ¿verdad? Entonces, estas cabecitas se llaman espigas o spikes, ustedes ya lo saben, y entonces, esas espigas o spikes son muy importantes para el virus porque aquí dentro o en esas espigas se encuentra la llave que abre las puertas de nuestras células, ¿verdad? Aquí está el punto de unión en el cual se fija algunas células de nuestro cuerpo, las que expresan el receptor de angiotensina 2 y se ingresan a nuestra célula. Entonces, en un esquema, vemos aquí el ARN viral de este virus, es un virus ARN, y afuera, en su cubierta, tiene estas puntitas que son las espigas, y que nos da la apariencia de una corona, ¿verdad? Por eso a este tipo de virus se les llama coronavirus. Si nosotros hacemos un acercamiento a esta espiga, vamos a ver que tiene una parte que se llama dominio de adhesión al receptor, el RBD, que es la parte de la proteína de la espiga, del spike, que actúa como una llave y que lógicamente habíamos dicho da el acceso para que entre. Entonces, esta proteína es fundamental para que el virus penetre a nuestras células y a nuestro cuerpo. Y es ahí que van dirigidos las vacunas, la formación de anticuerpos que nos producen las vacunas, para tratar de evitar, tapar, adherirse a esta espiga y no dejar que este virus penetre a nuestras células. Entonces, vamos a hablar mucho de las espigas en un ratito y ustedes van a tomar en cuenta lo que hemos explicado ahora. Ahora, lo que hay que entender es que no hay un solo tipo de virus en realidad. Hay un grupo de virus SARS-CoV-2 que probablemente tuvieron su origen en China, en Wuhan, ¿verdad? Pero que ahora el virus que está circulando ya no es el virus de Wuhan. Ha sido modificado tantas veces porque cuando un virus entra en nuestro cuerpo, se empieza a replicar, a reproducirse, es como una fotocopiadora, ¿verdad? Se hace varias copias de sí mismo. Pero este es un virus que tiene una mutabilidad alta. No tan alta, no es el virus que más muta. El virus del VIH es un campeón mutando, pero este no se queda atrás, ¿verdad? Pero no es tanto como pudiera mutar el virus del VIH, pero sí lo hace. Entonces, como ha ido pasando de persona a persona en muchos millones de veces, es posible que en ese afán de replicarse, de hacerse de fotocopias, algunas salen diferentes a las anteriores, ¿verdad? Como cuando sacamos fotocopias, no todas son iguales. Esos cambios, esas mutaciones, le han permitido a muchos virus SARS-CoV-2 tener algunas otras características mejoradas, ¿no? Que vamos a ver ahora en unos momentos. Entonces, más o menos, este es un gráfico que nos dice o que nos permite explicar eso claramente. El virus A, por ejemplo, es el virus que probablemente empezó en Wuhan, ¿verdad?
el virus primigenio, el que primero empezó el brote en esa zona, ya nos parece lejano, allá por probablemente octubre o noviembre del 2019, ¿verdad? Entonces, a partir de ese virus se desprendieron varios linajes, varios cambios, ¿no? El de Seattle, que ya está extinto, el de Uganda, que dio origen al de Liverpool, y le han ido poniendo los nombres de los lugares donde se han encontrado primero. Pero esto no significa que ya se haya originado en Uganda o esté en Seattle. Probablemente se han originado en otro lugar y fue el primer lugar donde lo encontraron y le pusieron el nombre. Ahora ya la OMS no estila, no le gusta que le pongan nombres de, de ciudades o de países o de zonas, porque eso podría estigmatizar, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber es que en algún momento este virus A dio origen a muchos tipos de otros mutantes, otros linajes, y en algún momento empezaron a salir algunos cambios, algunas mutaciones en cuanto a los genes que van a fabricar las espigas, los spikes que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, el cambio en un solo aminoácido en una cadena de ARN puede hacer que haya un cambio drástico en la conformación del virus. Por ejemplo, hay dos mutaciones muy frecuentes en las nuevas variantes que nosotros vamos a encontrar del virus. La E484K, así se llama, ¿verdad? ¿Cómo se lee esto? Es E484K. Significa que en la cadena de ARN del virus, el lugar que estaba a cargo de es, es el código para, por ejemplo, un tipo de aminoácido, como la ácido glutámico, fue cambiado por K, que es la lisina, en la posición 488. Y entonces este cambio se llama E488K. Por ejemplo, este de aquí. El espacio de N, que es asparagina, fue cambiado por el I, que es tirosina, en el lugar 501. Entonces es el N501I. Entonces, esas mutaciones son asociadas con cambios en la conformación del virus y que eso los hace algunas veces más transmisibles o más resistentes a algunos manejos o algunas vacunas. Los ingleses, como dicen que es muy largo decirle E484K, le han puesto esta mutación ERIC, ¿no? ERIC. Y el N501Y le han puesto Nelly. Y así a cada variante le han puesto sus nombrecitos. Entonces, las variantes de virus que han juntado estas dos mutaciones, tanto la ERIC como la Nelly, son lo que nos están dando problemas ahora. Por ejemplo, la B117 o la B117, que ha sido mal llamada la variante inglesa, tiene los dos, tiene la mutación Nelly y un poquito de la mutación ERIC, ¿verdad? Y esto hace que su transmisibilidad sea mayor. No es la única que nos está dando problemas ahora, también está la B1351, que es la mal llamada variante sudafricana, en la cual también tiene la mutación ERIC y la mutación Nelly ahí. Y entonces, más cerca de nosotros todavía, ha salido la mutación o la variante llamada brasilera, ¿verdad? Que parece ser que apareció en Manaos, por ahí, ¿verdad? En Manaos y en Japón. En Japón apareció en viajeros que venían de Brasil justamente para allá. Y que también tiene la variante o la mutación ERIC y la mutación Nelly, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ahí, estas mutaciones en estos puntitos, en esa parte de la cadena, hace que la espiga cambie y probablemente la llave le haga mucho mejor a la cerradura de nuestras células e ingrese mucho más fácilmente. Ahora, no son las únicas variantes que hay. Hay cientos de variantes de virus que están circulando en el mundo, pero parece que las más exitosas son estas tres, pero ya han aparecido otras más que ya hablaremos más adelante. Entonces, las mutaciones del virus que han sido más relevantes son la N501Y y la E484K, Nelly y ERIC.
Entonces, esto los hace más infectivas. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos nosotros eh, eh, tener contacto con menos cantidad de virus para contagiarnos igual. Si antes necesitábamos, por decirle, 100 virus para poder contagiarnos, no es suficiente uno, ahora con 50 o menos ya podemos contagiarnos. O hace que sean más transmisibles, es decir, la capacidad de una persona que tiene estas variantes hace que sea más frecuente su transmisión a las personas que lo rodean, a veces hasta 50% o más transmisible que las anteriores. Entonces, habíamos dicho que la inglesa o la británica, la brasileña y la sudafricana eran las más frecuentes. Para ver cada una de ellas, la británica, por ejemplo, ha sido detectada en septiembre de 2020, la primera vez, pero nada nos dice que de repente estaba circulando ya desde agosto o desde julio, ¿verdad? Pero ha sido detectada por primera vez en septiembre de 2020 en el Reino Unido, y la primera vez que fue detectada en América, en nuestra zona, fue en noviembre del 2020 recién. Vamos a tener que recordar un poquito en qué fechas fueron encontradas, porque después eso va a tener mucho que ver en cómo se comportan las vacunas. Ahora está en 94 países, es información de hace unos días nada más, y esta variante británica lo que ha ganado con este tipo de mutaciones es que tiene una transmisibilidad incrementada. La sudafricana. La sudafricana ha sido detectada en octubre del 2020, del año pasado, en Sudáfrica, de ahí su nombre, y la primera vez que ha sido detectada en América ha sido el 28 de diciembre del 2020. Ya está en 26 países y lo que ha ganado con esta mutación el virus es una transmisibilidad incrementada también. Y por último, la brasileña o la brasilera, que ha sido detectada en enero del 2021 en Brasil y en Japón, ya está en 7 países y también tiene como consecuencia de esas mutaciones una transmisibilidad incrementada. Ahora, no son las únicas. Hay otras que han salido, la B1-429, 427 en California, en New York, e incluso se está hablando ahora de variantes monstruosas, ¿no? Pero eso creo que es más que todo un problema, un tema mediático en el cual los periodistas tienen una primicia y quieren hacerla la más importante del año, y entonces todavía no sabemos la real consecuencia de algunas variantes que van saliendo en el tiempo, pero las que sí están bastante estudiadas son la británica, la sudafricana y la brasileña. Y uno pudiera decir, pero ¿tanto influye una de esas variaciones? En realidad sí, porque estas variables, por ejemplo, aquí está la, la, la mutación Nelly, o la mutación Nelly aquí en la variable sudafricana, o la ERIC en la sudafricana también, o también la ERIC y la Nelly en la brasileña, hacen que como les dije antes, el spike, la espiga, sea mucho más eficiente para poder entrar en la célula hospedera, o sea, en nuestra célula respiratoria, en nuestra célula de los intestinos y en todas aquellas que este virus puede penetrar. Entonces, en Perú, ¿cómo estamos? En el Perú ya se han identificado 53 grupos génicos de SARS-CoV-2, según el Instituto Nacional de Salud, ¿verdad? Y este es el mapa en el cual vemos ahí, según los colorcitos, cuál es la que está más diseminada que otras. Y uno podría preguntarse, uy, y ya tenemos la cepa sudafricana, tenemos la brasilera, tenemos la inglesa. Sí, aquí está, la P1 o la llamada brasilera se ha encontrado hoy en 23 peruanos. Ahí está. Los de donde han venido básicamente, o donde se han encontrado en Loreto, en Huánuco y en Lima, y parece ser que han venido de otras ciudades, ¿verdad? También tenemos la inglesa, tenemos 3 personas que dieron cepas inglesas y que ellos han venido de Europa generalmente y de Australia, pero todos se han encontrado en Lima. Ahora, hay otro gran grupo de linajes, como ven ustedes acá, ¿verdad? Pero esas son las que se ha detectado de las cepas que ahora tienen un incremento de transmisibilidad. Puede que haya muchas variantes de virus, pero no todas son tan exitosas como estas. De repente hay variantes que hacen que el virus se extinga, que su transmisibilidad se disminuya y al final ya va a ser tan mal transmisor el paciente de esos virus que se va a agotar
por ahí y ya nadie va a hablar de esa cepa. Pero probablemente estas sigan persistiendo en el tiempo y sean las que predominen en un futuro. Entonces, no necesariamente las cepas son más mortales que las anteriores, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero lo que sí se ha visto es que conforme han ido diseminándose las variantes en el mundo, la transmisión de infecciones ha ido en aumento y las curvas han ido en aumento. ¿Quién te dice que de repente nuestra segunda ola se dé una variante de la primera que tuvimos en la primera ola? Ahora, la mortalidad aumenta, sí, pero no por la cepa en sí, porque la cepa no es más virulenta en sí, sino que, por decirte, si una cepa en promedio puede llegar a producir una mortalidad en el 5% de personas, y estas son, por decirle, 100 las que se contagian, eso quiere decir que van a morir 5 probablemente por efecto del virus y también factores de riesgo en las personas. Pero si yo tengo una cepa que en vez de contagiarse a 100 personas, contagia a 500, eh, y también tiene la misma tasa de mortalidad, es decir, 5%, pero por la cantidad de pacientes que voy a tener, que ya son 500, van a fallecer probablemente 50. No porque la cepa en sí sea más virulenta o más peligrosa o más mortal, simplemente porque tengo más enfermos que pueden fallecer, ¿verdad? Entonces, una cepa puede ser más letal inicialmente y causar muertes, pero las más transmisibles son las que al final te incrementan el número de afectados y de fallecidos. Ahora, ustedes saben que ya entramos a la era de las vacunas COVID, ¿verdad? Y hay una carrera espectacular de largo aliento, porque esto no va a acabar este año ni el próximo, para conseguir la vacuna más efectiva y más segura, ¿verdad? Hay cantidad de ensayos clínicos, preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que van rumbos todos hacia la aprobación de la vacuna, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, hasta hace unos días, en el rastreador de vacunas COVID, que ustedes pueden en este link encontrarlo todos los días, hay 96 candidatas a vacunas o productos candidatos a ser declarados vacunas autorizadas. Se están desarrollando actualmente 265 ensayos clínicos alrededor del mundo para probar estas vacunas. Y por ahora tenemos 13 vacunas que se han autorizado su uso. Aquí está mal usado la palabra aprobadas. Vamos a ver la diferencia en un ratito. Entonces, 29 vacunas están en fase 1 de ensayos, 40 vacunas en fase 2, 27 vacunas en fase 3 y solo 13 vacunas han sido autorizadas para su uso en humanos hoy por hoy. Y son estas, por ejemplo, ¿verdad? La Anhui Shefei, la Bharat, la Covaxin, la AD5 de CanSino, estamos ahí la Epivac Corona, la Sputnik vacuna de Gamaleya, la AD26 de Johnson Johnson, está también la Moderna, la de AstraZeneca, la de Pfizer, está la de Covishield, está la de Sinopharm, que la tenemos aquí junto con la de Pfizer ya en el Perú, y bueno, y la Sinopharm de variedad Pekín y la variedad Wuhan, que ya sabemos que la que funciona es la variedad Pekín, y la de Coronavac, ¿verdad? Entonces, todas ellas son las vacunas que hoy por hoy las personas se podrían poner, pero todas ellas tienen autorización de uso de emergencia. Todavía ninguna está aprobada. Entonces, la FDA y la OMS están dando aprobación a autorizaciones de uso de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que ante la emergencia mundial y la alta mortalidad que está produciendo esta pandemia, se está autorizando vacunas que han demostrado eficacia y seguridad, pero cuya aprobación todavía sigue pendiente cuando se conozcan más datos de los estudios que se siguen realizando. Dicho sea de paso, la FDA reconoce que una vacuna puede ser útil cuando tiene una eficacia de al menos el 50%, ¿verdad? Uno puede decir, oye, pero yo quiero una vacuna que sea 95, 94%. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿En qué momento nosotros vamos a hablar de inmunidad colectiva o de rebaño, verdad? Eso quiere decir que cuando
gran parte de nuestra población esté vacunada, nosotros ya vamos a poder decir que la epidemia o que la pandemia está cediendo, ¿verdad? Por decir, ahora lo que pasa es esto, una persona se contagia, no se cuida, sale y se reúne con personas sin protección y de repente contagia a 4 personas. Y estas personas a su vez contagian a otras 4 personas. Entonces, a partir de una, tenemos más o menos 16 o 12 personas contagiadas, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros empecemos a vacunar, y la mayoría de nosotros estemos ya vacunados en el Perú, una persona con COVID va a contagiar de repente a una sola porque las demás están vacunadas. Y esa persona a su vez va a contagiar solamente a una o a dos porque las demás también van a estar vacunadas. Ese efecto en el cual la mayoría de personas están vacunadas y hace que no llegue el virus hacia ti porque hay muchas personas en el medio, se llama el efecto de inmunidad colectiva o mal llamado de rebaño, ¿verdad? Pero, ¿cuántas personas yo necesito vacunar en un país, en una zona, en una localidad para yo tener un efecto de inmunidad colectiva? Necesito vacunar por lo menos del 60 al 72% de la población total. Entonces, si nosotros somos más de 30 millones, necesito vacunar por lo menos 18 millones de personas o más, o mucho más, para tener una inmunidad colectiva. Hasta que no logremos eso, va a seguir la transmisión en la comunidad. Entonces, que haya llegado una vacuna para nuestros adultos mayores y vacunas para nuestros trabajadores de salud es un gran avance, pero eso todavía no se va a reflejar en las tasas de transmisión ni nada por el estilo. Nosotros lo que buscamos es hacer o llegar a lo que ahora está haciendo Israel. Ustedes saben que los israelíes han empezado una campaña de vacunación muy exhaustiva, muy intensa, en la cual ellos han empezado a vacunar a sus mayores de 60 años, ¿verdad? Y ha sido tal el impacto que ya ha vacunado hasta hace algunas semanas más de 1 millón de personas, en el cual la mortalidad de las personas mayores de 60 años con COVID ha ido bajando, pero de las otras edades sigue incrementándose. Eso quiere decir que la vacuna disminuye la tasa de mortalidad de las personas del grupo que se está vacunando en ese momento, ¿verdad? O sea, si funciona la vacuna para lograr lo que queremos, que es bajar la mortalidad. Y vamos a hablar después. Uno puede decir, oye, pero ¿por qué esta vacuna? Y eso lo están agarrando de argumento algunas personas para decir, no, estas vacunas no son nada seguras, te va a caer mal, te vas a, no sé, te van a meter un chip o esas tonterías que hablan, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo tardábamos antes en conseguir una vacuna efectiva contra las enfermedades infecciosas? Y dicho sea de paso, hay algunas que todavía no tienen vacuna efectiva, como malaria, como por ejemplo VIH, como dengue. Bueno, hay una vacuna para dengue, pero ustedes saben que tiene una eficacia muy bajita, así que ya no se está usando casi en ninguna parte. Pero hay algunas que se lograron encontrar pronto. Por ejemplo, la del sarampión. La del sarampión solamente se demoró la ciencia médica 10 años en producir una vacuna eficaz contra el sarampión. Y eso fue un gran avance. Eso fue más o menos en 1963. O sea, eso significa más de 50 años, ¿verdad? Ese fue el récord hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque el nuevo récord es 10 meses con el SARS-CoV-2 para prevenir el COVID-19. En solo 10 meses salieron las primeras vacunas que fueron autorizadas de emergencia para su uso en humanos. Y uno podría decir, oye, pero ¿por qué antes te demoras 10 años y ahora solamente 10 meses? Es que ahora pues la tecnología ha avanzado y también lógicamente la tecnología biomédica, y entonces se pueden hacer estudios mucho más rápido que antes y las plataformas tecnológicas de vacunas también han mejorado muchísimo. Y entonces hay algunas veces que te bombardean con información y te marean con eso de eficacia y efectividad, ¿verdad? Y te dicen, mira, ¿sabes qué? La eficacia de esta vacuna es 95%, pero a ti te han traído una vacuna que solamente tiene 89%. Entonces no vale. No necesariamente es así. 95%, por ejemplo, de la vacuna Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero, ya vamos a hablar de eso en un rato, eso significa eficacia, que es una medida eh, que se ha realizado en un ensayo clínico.
Y un ensayo clínico es un estudio muy chiquito de eso, es hacerlo en una partecita de la población muy chiquitita, tratando de extrapolar esos resultados a lo que pudiera pasar en la población general. Pero en un protocolo de investigación las medidas son muy rígidas, ¿no? Si tú no vas a vacunarte el día que te toca, te van a buscar o te llaman para que lo hagas. Si no vas a hacerte tu estudio de sangre para ver si ya estás protegido, van y te buscan para hacerlo. Entonces casi nadie se escapa y todo está bien parametrado, bien controlado. Pero así no es la vida real, ¿verdad? Para nada es la vida real así. Entonces, una vacuna puede ser muy, eh, muy, muy, puede tener una alta eficacia en un ensayo clínico, pero de repente una efectividad no tan alta en la vida real, en el día a día, en el que las personas se olvidan o se espacían sus vacunas de una hacia la otra, o en la cual no sigue todas las recomendaciones y todo lo demás. Solamente para darnos una idea de que nos estamos haciendo muchas bolas con esto de la eficacia, eh, sabemos que tenemos que vacunarnos todos los años contra influenza y los trabajadores de salud somos un grupo que debiera vacunarse todos los años contra influenza para estar protegidos. ¿Saben cuál es la efectividad en la vida real de la vacuna contra influenza? De la cepa o la vacuna de las cepas del 2019 al 2020 tuvieron una efectividad de 45%. Desde 2014 a 2015 la efectividad fue 19% solamente. Y la del 2010 al 2011, 60%. Y nadie se rasgó las vestiduras por esto. Eso quiere decir que puede la efectividad de las vacunas variar en el tiempo y de acuerdo a qué cepa se está enfrentando, a qué variante del virus se está enfrentando. Esta de aquí, la Sputnik, la Moderna, la Pfizer, en los ensayos clínicos, la eficacia fue 92%, 94%, 95%. Pero ¿quién te dice que esto eso es un ensayo clínico? Pero nada te dice que esto se replique en la realidad, porque la realidad no es ideal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de Pfizer Biotech terminó el estudio el 18 de noviembre de 2020 y una eficacia del 95%. Muy bueno, ¿no? Se ve bastante bien. La de Moderna, que también es RNA, terminó su estudio el 30 de noviembre y tiene una eficacia de 94%. Muy bien. Pero aquí tenemos otras. Por ejemplo, la de Johnson Johnson o la de Janssen, ¿no? Que terminó el 29 de enero de 2021 y solamente tiene 66%. Uy, esta no sirve. 66%, muy bajo. No, ¿por qué? Espérate, puede haber una explicación. Estas terminaron sus estudios en noviembre, pero tú te acuerdas que la cepa inglesa, la cepa sudafricana, aparecieron en octubre, en septiembre del 2020. Es decir, probablemente, y no estamos seguros de eso, estas vacunas fueron probadas con las cepas todavía, con las variantes que todavía no estaban o que no tenían esas variantes y que no eran tan transmisibles. Pero estas de aquí, estos estudios, de repente ya eran cuando se había diseminado la cepa, la variante inglesa o la sudafricana, y por eso la eficacia es menor. Eso habría que verlo. Pero es muy importante ver el tiempo en el cual se desarrollaron cada estudio. ¿Ok? Esto es eficacia en un ensayo clínico, pero ¿quién te dice si la efectividad en la vida real es la misma? ¿Verdad? Entonces, perdón. Entonces, a ver, cuando tú veas efectividad, este es, por ejemplo, sacado de una revista, dice efectividad de la vacuna, no, esto no es efectividad, esto es eficacia, porque estos son los datos que los ensayos clínicos dieron, no es de efectividad medida a muy largo plazo. Nosotros recién vamos a poder medir efectividad de aquí a un tiempo, porque no hay muy pocos peruanos vacunados, entonces todavía no tenemos los datos como para decir qué tan efectiva va a ser la vacuna, pero ya sabemos que es eficaz en los ensayos clínicos solamente. Entonces, ustedes saben que hay tres tipos de vacunas para el SARS-CoV-2. Bueno, hay más, pero los más conocidos son estos de aquí. El vector viral, en el cual agarramos un virus y le colocamos un poquito
de genes de la proteína de spike, de espiga del coronavirus, y para simular que es un coronavirus, y cuando entre a nuestro cuerpo, nosotros vamos a saber que defendernos de la espiga. La de virus inactivado o virus muerto, que es la de Sinopharm, por ejemplo, en el cual inyectan el virus desactivado o inactivado, es decir, muerto, pero el cuerpo humano lo identifica como si todavía estuviera vivo, hace de cuenta que estas spikes todavía son las proteínas de las cuales debe defenderse, y entonces le forma anticuerpos, y cuando de verdad entre el virus vivo, ya sabe cómo defenderse porque ya conoce al muerto, ¿verdad? O las vacunas, las más modernas que tenemos, son las de ARN mensajero, en el cual hay una partecita de ARN mensajero rodeada en un plásmido de ADN, para que eso penetre el cuerpo, se meta en nuestras células, fabriquemos las proteínas de Spike y nosotros fabriquemos el anticuerpo contra la proteína Spike, para que cuando el virus entre con el Spike que ya conocemos, nosotros lo inactivemos rápidamente, ¿verdad? Dos vacunas hay en nuestro país, la de Pfizer, que es de ARN mensajero, y la de virus inactivado, que es la de Sinopharm, por ejemplo. Este es un resumen muy apretado de lo que significarían las vacunas que hay actualmente, las más conocidas, la de Pfizer, que es ARN mensajero, eficacia en ensayo clínico 95%, son 2 dosis. La Moderna, que es también de ARN mensajero, eficacia 94.5%, 2 dosis también. La de AstraZeneca, que es vector adenoviral, o sea, en un adenovirus le meten ahí los genes del coronavirus para que este sirva como de un caballito, un caballo de Troya, eficacia 70.4%. La de Janssen, que también es un vector adenoviral, que es una sola dosis, ¿no? Es una de las pocas que es una sola dosis. La de Sputnik, que son 2 dosis y también vector adenoviral, pero la diferencia es que el Sputnik, tiene dos adenovirus, ¿no? En la primera dosis te ponen un tipo de adenovirus y en la segunda dosis te ponen otro tipo de adenovirus como caballo de Troya. Y la de Sinopharm, que es virus atenuado, no es virus atenuado, es virus inactivado, 79% de eficacia, y son 2 dosis separadas con 3 semanas de una a la otra. Entonces, uno puede decir, ¿qué pasa con las nuevas cepas? ¿Qué pasa cuando yo me vacuno con lo que ya me vacunaron y ahora vienen las cepas variantes? ¿Me protege contra eso también? Entonces se han hecho varios estudios, en realidad hay un montón. Voy a presentar solamente algunos para después hacer un resumen pequeñito de cómo afectan las nuevas variantes a las vacunas que ya conocemos, ¿no? Entonces, este es un estudio que se hizo hace poquito nomás, va a ser publicado en febrero, y fue hecho desde el 1 de octubre de 2020 al 14 de enero de 2021. Dentro del estudio para las vacunas, de la vacuna de AstraZeneca, se separaron a 499 participantes que fueron los que tuvieron COVID-19 en ese estudio, ¿verdad? Entonces, se vio que entre placebo, entre los que tuvieron la COVID-19 por la variante B117 o la inglesa, y contra los que no tuvieron COVID por esa variante, ¿verdad? Entonces, se vio que la cantidad de anticuerpos neutralizantes producida por la vacuna esta en las personas que tuvieron COVID-19 por la cepa inglesa fue 9 veces menor. 9 veces menor la cantidad de anticuerpos que la persona formó. Es decir, si a mí me dio COVID-19, pero me dio la variante inglesa, la cantidad de anticuerpos que yo produje fue 9 veces menor. Pero eso no significa que me fue peor, ¿ok? O sea que tuve o fui más grave que el otro que tenía otra cepa no inglesa, ¿verdad? Entonces, la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática, tanto para la cepa inglesa como para la cepa no inglesa, fue muy parecida y no fue estadísticamente significativa, ¿verdad? Entonces, la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática fue 74% para la variante inglesa y 84% para la variante no inglesa.
Sin embargo, uno puede decir 74-84 es mejor. Sí, pero cuando haces la medición estadística, esto no es significativo, entonces no hay diferencia entre de la vacuna de AstraZeneca para enfrentarte a una variante inglesa de COVID versus otra que no es esta variante. Otros estudios hechos ya con otro tipo de vacunas, por ejemplo la de Pfizer, la vacuna BNT162B2, esa es la vacuna de Pfizer. Ellos no vieron en pacientes, ellos vieron en sueros, ¿no? La vacuna el estudio que hizo posible que la vacuna de Pfizer fuera aprobada se desarrolló en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Alemania y Turquía, ¿verdad? Se usó la vacuna de Pfizer, que es de ARN mensajero, y en el estudio, la eficacia, en el ensayo clínico, la eficacia fue de 95%, ¿verdad? Pero se agarró los sueros de los pacientes que se supone ya estaban vacunados. Entonces, si te sacan suero, si te sacan sangre y separan el suero, ahí tú debes tener los anticuerpos que están circulando en tu cuerpo contra el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, sacaron sueros a estos pacientes de 26 adultos jóvenes y de 14 adultos mayores. Los sueros fueron extraídos en el día 29 post vacunación o el día 43 post vacunación, es decir, 7 o 21 días después de la segunda dosis de vacuna. Recordemos que a la de Pfizer se pone 2 dosis. Y entonces midieron cuál era la cantidad, los títulos de neutralización de anticuerpos neutralizantes. Y se vio que los pacientes, el suero que se midió los anticuerpos neutralizantes contra la variable inglesa eran un poquito menor, tanto en los jóvenes como en los adultos. Entonces, según esto, lo que parece ser es que, si bien es cierto, formamos o cuando nosotros nos exponemos a una variante inglesa, si nos vacunamos con esta vacuna, nosotros vamos a producir menor cantidad de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Eso es lo que se desprende de este estudio. Este es otro estudio también con la vacuna de Pfizer, en la cual se encontró que un régimen de 2 dosis de la vacuna confirió un 95% de protección contra COVID-19 en personas de 16 años a más, ¿verdad? Pero la vacuna, que como les digo, esto es de eficacia, no necesariamente tiene que ser de efectividad. Y entonces hay que tener cuidado cuando nos hablan de eso. Otros estudios nos hablan, por ejemplo, esta es la de Sinopharm, la que nos han puesto ahora a los trabajadores de salud, ¿verdad? Se sacó sueros, muestras de sueros de receptores de la vacuna Sinopharm y otra vacuna que también se usa en China, la ZF2001, ¿no? Y esta BBIBP-COR-B, esta es la Sinopharm, ¿verdad? Entonces, se vio si estas vacunas, cuando se enfrentaban con suero de pacientes que tenían la variable sudafricana, la variable sudafricana, por ejemplo, vieron si es que tenía igual cantidad de anticuerpos neutralizantes. Y se vio que tenían un poquito menor, ¿verdad? Un poco menor que los que tenían otro tipo de variantes. Esta es la cepa salvaje, y esta es la cepa que estábamos buscando, la de la brasilera. Y este es otro estudio en el cual te habla de que contra la variable inglesa, contra la variable sudafricana y contra la variable brasilera, los pacientes vacunados con la vacuna Moderna, la vacuna también de ARN mensajero, tenía una disminución en la capacidad de formar anticuerpos neutralizantes, ¿verdad?
O sea, las variables, las cepas variantes, sí tienen la capacidad de tener eh, o las vacunas tienen una capacidad de respuesta menor contra estas variantes. Sin embargo, todavía pudieran funcionar. Eh, los, las casas que tienen, las farmacéuticas que están buscando vacunas cada vez mejores, saben que van a tener que mejorar sus vacunas en los siguientes años o en los siguientes meses probablemente. La vacuna que mejor preparada está para esos cambios rápidos son las vacunas de ARN mensajero, porque en ellas simplemente es empaquetar otro grupito de genes para que se adapte bien a las cepas que van a ir saliendo. Cosa diferente con el tema de las vacunas con virus inactivado o las que tienen los caballitos de Troya, ¿verdad? Entonces, en resumen, por ejemplo, la vacuna o para el virus salvaje, para el virus que nació en Wuhan, en China, ¿verdad? La eficacia de las vacunas es, en los ensayos clínicos, Pfizer 95%, Sputnik 91%, Sinopharm 79% y AstraZeneca 84%. Pero cuando nos enfrentamos frente a la variable inglesa, por ejemplo, van a disminuir en 9% la de AstraZeneca. Si nos enfrentamos contra la variante sudafricana, también la de AstraZeneca va a disminuir 10%, por ejemplo, y contra la variante brasilera, la de Johnson Johnson se preserva, pero probablemente algunas otras, como por ejemplo la de AstraZeneca, va a disminuir 25 a 61%. Y entonces eso nos hace pensar que pronto vamos a tener que ponernos vacunas versión 2, ¿verdad? De las anteriores, porque estas cepas, como tienen una transmisibilidad mucho más alta, estas variantes, van a ser necesario que nosotros nos actualicemos con vacunas muy pronto, probablemente, ¿verdad? Entonces, este es el cuadrito que presentaron la otra vez sobre el Sinopharm, ¿verdad? Que el PCR positivo, el 33% de los vacunados tenían PCR positivo para SARS-CoV-2. Eh, Solamente para comentar esto, eh, las vacunas no están hechas para que nosotros no nos infectemos, están hechas para que nosotros no nos enfermemos, que es diferente, ¿verdad? No va a evitar la vacuna que el virus entre en nuestro cuerpo, va a entrar. Lo que va a hacer es que nuestro sistema inmune rápidamente lo inactive y no desarrollemos enfermedad. Eso es lo que busca una vacuna, ¿verdad? Entonces, la de Sinopharm que nos hemos puesto disminuye o en 91% la tasa de hospitalización y en casi 100% la tasa de fallecimiento. Si a mí me van a decir, oye, tú si te da COVID-19 y estás vacunado, eh, no vas a morirte, ni tampoco vas a hospitalizarte, pero puede que tengas un cuadro gripal, yo me doy por bien servido, porque ya sé que no voy a, o probablemente no haga hospitalización, ni entra a ventilador mecánico, ni fallezca por COVID-19. Y desde ahí eso ya es ganancia, no es que no me infecte. Infección es algo, que entre el germen en tu cuerpo, pero enfermedad es que tú hagas cuadro clínico por esa infección. Entonces, la mayoría de veces, las vacunas lo que previenen es la enfermedad, no tanto la infección. Las vacunas en realidad no salvan vidas, los programas de vacunación son los que salvan vidas y es necesario que la mayoría de peruanos lo más pronto posible nos vacunemos y mientras tanto seguirnos cuidando, incluso los vacunados, o sea, no porque yo ya me haya vacunado con 2 dosis quiero decir que ya voy a salir y no pasa nada, no, porque ya les dije hace un ratito, si yo estoy vacunado con 2 dosis, significa que si me infecto con COVID-19, no voy a hacer un cuadro serio, no voy a llegar a hospital, ni tampoco voy a morir probablemente. Pero eso no significa que yo no contagie a otra persona, porque el virus ha entrado en mí y yo lo puedo diseminar, ¿verdad? Entonces, las vacunas, por lo menos estas, los endpoints o para medir su eficacia, la mayoría de ellas los ensayos están diseñados para
ver que los pacientes no hagan enfermedad, no que no hagan infección, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos que saber. Como conclusiones, les puedo dejar esto de aquí. El virus SARS-CoV-2 va a seguir mutando, favorecido por la diseminación, porque cuanto más pase de persona a persona, más posibilidades hay de que se equivoque y el virus que yo le pase a otra persona sea un virus mutado. Cuanto más veces se produzca esa replicación, más variantes van a haber. Las variantes de SARS-CoV-2 influyen de todas maneras en la eficacia de las vacunas actuales y probablemente vayan a tener que hacerse estudios para ver cuánto influyen, y las que influyan mucho van a tener que ser renovadas. Es posible que pronto usemos vacunas multicepas, así como cuando nos ponemos la vacuna de influenza y te ponen 4 cepas, la cuadrivalente, por ejemplo. Así probablemente te digan, ya, te estoy poniendo la cepa de Wuhan o la de Beijing, te estoy poniendo la cepa brasilera, la cepa sudafricana y la cepa brasilera, ¿verdad? Es más, dentro de poco, como esto probablemente ya va a ser rutinario, te van a poner en una sola vacuna la vacuna contra influenza y la vacuna contra COVID-19. Dos en uno, chocolateadas todas, ¿verdad? Dentro de estas, las vacunas que más futuro prometen son las vacunas ARN mensajero, porque son las que tienen la plataforma tecnológica más adaptable para irle incorporando las cepas que pudieran estar predominando en el mundo. Y el COVID se declaró endémico, aunque ya no sé si la OMS ya lo declaró endémico, y probablemente vamos a tener que requerir vacunas anuales, así como nos vacunamos para influenza, con esta vacuna de COVID también, para saber que estamos tranquilos el siguiente año. ¿Ok? Eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención. Creo que me he pasado un poquito del tiempo.